Hola, un gusto saludarles, bienvenidos a Vibración y Bienestar. Y hoy vamos a hacer un pequeño análisis de lo que es la carta El 9 de Espadas del tarot Rider Waite. Recordando, primero que nada, que el tarot no es simplemente un método de consulta o para adivinar o cartitas al azar, ni mucho menos es algo relacionado a demonios, panteones, portales y demás cosas que se hablan. Es un libro que nos enseña cómo funciona la vida, cómo evolucionar, cómo ir despertando conciencia y que también, y recalco siempre, que también se puede utilizar como método de consulta, así como los caracoles, el café, las hojas de coca, hojas de hierbas, la lectura de vela, la lectura de mano, también se pueden hacer, pero ninguno de ellos se creó con esa intención, sino que solamente son medios y este es muy efectivo. Y en estas clases o en estas pláticas vas a aprender tanto el uso en consulta como también entender un poco más lo que trata la vida. En el 9 de espadas es una carta que para muchos es una carta terrible del tarot, mala, de las peores que hay, te dicen, ¿no? Porque vemos a una persona en una cama como si estuviera lamentándose, con las espadas atravesando simbólicamente la mente, angustia, no puede dormir, desesperación. De hecho, la carta, su palabra clave es desesperación. Sí, es una carta en donde hay un tipo de dolor, de sufrimiento, pero hay que entender el proceso del por qué. Y para poder entender el 9 de espadas hay que irnos al 9 mayor, que es la carta del ermitaño. El ermitaño es un proceso, así a grandes rasgos, en donde el ser ya ha despertado su propia luz, se ha logrado la independencia emocional, independencia en todos los aspectos, por eso la carta del ermitaño, aquel que se aleja y sube a las montañas. No se aleja llorando, no se aleja triste, no se aleja en depresión, no, se aleja por sabiduría, porque ya no necesita la luz de otros, ya tiene su propia luz interior. Proceso complicado para entender para muchas personas que todavía están en el asunto de la dependencia, pero en algún momento se va a llegar aquí y es cuando se logra entender. Similar al niño que no entiende el por qué va a la escuela, el por qué él tiene que levantarse temprano, por qué tiene que lavarse los dientes, el por qué tiene que comer verduras, el por qué tiene que hacer tareas. A muchos niños, no a todos, pero a muchos son cosas que no les gusta hacer y que reniegan y lloran. Pero cuando despiertan conciencia de que estudiar y tener buenos hábitos, ya que están grandes, les están sirviendo y por eso ganan más, por eso tienen mejores trabajos, mejores parejas y mejor salud, dicen, qué bueno que me educaron así, porque hoy pues ya tengo mejores cosas, pero en su momento lo entienden. De niños no se entiende esta parte, igual estos procesos. De momento como que no los entendemos o muchos no los entienden, pero llegar el punto en la vida en donde van a despertar, si sea, su propia luz. Entonces el ermitaño es aquel que ha logrado una evolución muy buena y de hecho en cartas del 9 vemos por ejemplo el 9 de copas que simboliza la independencia emocional, aquel que ya no necesita de las emociones, las tiene obviamente, estamos en un mundo físico, tiene, tiene las emociones, las siente, tiene los sentimientos, pero ya no lo dominan, está por delante de los placeres y de las emociones y de los sentimientos. Una carta en donde cuando yo hago el cuento de las copas, enseño que es la antesala al matrimonio perfecto, porque aquí la persona está casando, está buscando una pareja, una familia para dar felicidad, porque ya la tiene, ya la ha conseguido. Y en las circunstancias comunes de la vida, las personas buscan una pareja para que la pareja los haga felices y es cuando llega el conflicto, porque si ninguno es feliz, pues
que van a otorgar al otro, ¿no? Y ahí se van a estar peleando toda la vida porque ninguno se hace feliz. Entonces, una carta de independencia similar, el ermitaño, pero vinculada a las copas, emociones y todo esto, ¿no? Por ejemplo, en el 9 de oros es una carta más vinculada al ermitaño, sí, pero a la paciencia que el ermitaño debe tener para encontrar esa luz y la paciencia que debe tener para que los frutos maduren y no cosecharlos antes y no querer que las cosas sucedan a la vez de ya, sino que seguir los procesos. Por eso es una carta de paciencia, de que ya está a punto de llegar, de que ya casi está listo, pero todavía no le falta tantito y hay que tener esa paciencia. Y también el 9 de bastos es un poco más complicado porque es la vida diaria y el ermitaño está en conocimiento con su luz, que la vida diaria siempre trae pruebas y situaciones, ¿sí? Y por eso las está esperando, ¿sí? La vida golpea, pero es aprendizaje. A lo mejor de momento estos no los entendemos tanto, ni tenemos que hacer una clase mucho más larga para vincularlos al 9, pero estos son más fáciles de entender. Entonces, ¿por qué el 9 de copas está con esa desesperación? Porque precisamente me regreso al punto, no entiende el proceso que está haciendo el ermitaño, las creencias, eh, los pensamientos, lo que uno esperaba o creía que era realmente la felicidad, te das cuenta de que no es esta parte. Para despertar la luz, la mente sufre porque en la mente existen unas cosas ahí llamadas egos, parásitos astrales, ente del bajo astral, demonios, dependiendo el estudio religioso, esotérico que se lleve, lleva sus diferentes nombres. Pero estas energías nos tienen parasitados y no quieren nada que tenga que ver con la luz interior, porque la luz interior la destruye. Entonces el ermitaño es aquel que ya puede destruir, que ya puede, con esas energías, puede estar por encima de ellas. Y por eso es la desesperación, pero de nuestra mente, no de nuestro ser, que son dos cosas diferentes. Vamos a suponer, uno se pone a dieta y el que sufre es nuestro antojo, nuestra mente, que no es algo con lo que hemos nacido, sino es un agregado, es un ego. Tiene que ver con la gula y con la lujuria, la comida, curiosamente, porque la lujuria, pues sentimos placer al comer, ¿no? No lo hacemos ya por necesidad y la gula, pues comer y comer y comer y comer. Cuando uno se pone a dieta, así como en el colgado, que hace el sacrificio, pues llega la desesperación acá, ¿no? Del antojo de la mente, quiero comer, quiero esto, quiero allá. Pero eso cuando logras vencerlo y logras hacerte un ermitaño en ese aspecto, entonces ya puedes después controlarlo, ya eliminas esta parte, eliminas el defecto ahí. Entonces el 9 de espadas es la eliminación de un defecto que obviamente nos va a doler. Fíjense, yo pongo un ejemplo medio raro, a lo mejor medio feo, pero que se entiende bien. Las verrugas no son parte de nosotros, es un virus del papiloma, de hecho, pero están pegadas a nosotros. Si nos la arrancamos va a doler. Pero ¿por qué me duele si no es parte de mí? Porque se fusionó contigo. Lo mismo sucede con nuestros defectos, están fusionados con nosotros. Y entonces es cuando los quieres arrancar o lo machucas o algo, quieres trabajar con ellos, pues obviamente llega un dolor a nivel mente y emoción, no espíritu. Son cosas diferentes. A veces confundimos una cosa con la otra y confundimos la gimnasia con la magnesia. Si tú quieres llegar a este punto, hay que llegar, por ejemplo, a la independencia emocional. ¿Qué es la independencia emocional? Pues no depender de otras cosas para ser feliz. O sea, tampoco negarse a tenerlas, pero no depender de eso. Y para llegar aquí, obviamente,
hay un tipo de sufrimiento por la no aceptación. Y es por eso que el 9 de espadas va vinculado a la no aceptación, a la desgracia por no aceptar una situación o por hacer las cosas mal, ¿sí? O simplemente también por evolucionar. Tenemos también significados invertidos, que es cuando no hay una situación en sí que te esté llevando este dolor, pero que ya está en tu mente. Por ejemplo, una cosa es tener miedo. El miedo es normal, eh, es un instinto primario del humano, del animal intelectual. Pero el temor es de la mente. El temor es algo que no sabes si va a pasar o no. Yo pongo otro ejemplo. Estamos aquí en una oficina grabando esto. El techo empieza a crujir y se empieza a rajar, pues yo salgo corriendo porque el mismo miedo me va a hacer que instintivamente corra, ¿no? Es válido, tiene una razón de ser, pero el temor es yo estar aquí pensando, ¿y qué tal si el techo de un día se cae? ¿Qué tal si se raja? ¿O cayó un meteorito? O sea, pensando en cosas que no pueden suceder o pueden a lo mejor, pero que no es probable que sucedan. Y eso me hace vivir en esta carta invertida, en una desesperación que no tiene una razón ni un motivo de ser en la vida. Todas las espadas son parecidas, solamente son diferentes rasgos de la evolución. En este caso, no es tanto como dolor y sufrimiento, es más la desesperación de nuestra mente al estar en quietud. Ejemplo, aquí les doy otro ejemplo. Cuando uno está en meditación, que quiere lograr obviamente una lucecita como el ermitaño, la mente se pone a pensar que en las tortillas, que en los tamales, que en el pago del agua, que en el pago de la luz, que dejé este pendiente, apagué la estufa, eh, el carro lo cerré. O sea, empieza la mente porque no quiere que uno esté en paz y tranquilidad, como el ermitaño simboliza en el tarot. Así que ya cuando entendemos esto, nos es más fácil entender los significados de lo que son las cartas como tal, o de cada una. En este caso, desesperación, inquietud, angustia. Y hay que ver en qué casa sale, hay que ver qué estás preguntando, hay que ver qué es lo que está marcando para poder dar el significado y obviamente también conectarse poco a poco a la intuición para que nos dé ese flashazo, ese clic que llamo yo, que nos va a dar un mejor resultado en nuestra interpretación. Espero te haya gustado, dame un like por ahí, comparte y te mando muchos saludos. Recuerda, vibración y bienestar.